pues contribuir a la revaloración de Revueltas y también pues por la justa valoración de Aureliano mismo. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Mariflor Aguilar. Mariflor Aguilar Rivero es doctora en filosofía por la UNAM. Ha centrado su trabajo en la construcción de la subjetividad desde el marxismo, el pensamiento crítico, la hermenéutica crítica, el psicoanálisis y el postestructuralismo. Sus proyectos de investigación actuales son acerca de formas de la violencia y la captura neoliberal de las subjetividades. Ha coordinado 11 volúmenes colectivos y es autora de 5 libros de autoría individual. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, pues después de oír estas varias ponencias, porque estuve en la mesa anterior también y estuve realmente muy contenta escuchando a todo el mundo, quiero agradecer en primer lugar la invitación para homenajear a Aureliano, que como han dicho mis compañeras, pues es un homenaje muy merecido y para mí personalmente fue entusiasmante porque a pesar de la diferencia de edad coincidimos algunos años en la facultad, entonces para mí fue muy importante hacer esfuerzos no enormes, pero sí algunos esfuerzos de memoria y recordar con mucho gusto, con mucho agrado los años que coincidimos y cómo vislumbraba yo de pronto a Aureliano y a sus amigos por ahí circulando, paseando, yendo, saliendo y viniendo. Y para mí fue realmente emocionante porque, pues sí, la facultad era fantástica en ese entonces y tuvimos el gusto de disfrutarla varios años con una facultad maravillosa que tal vez ya no lo sea tanto. Si no se van a enojar. Bueno, yo debo decir que estoy un poco confundida porque acabo de oír a Elisabetta con mucho gusto cuando dice esto de que Aureliano rescata autores que han sido tratados como perro muertos, y esto me parece fantástico que así sea en relación con Revueltas. Sin embargo, hace rato, en la mesa anterior, pues oí también que Aureliano decía, a lo mejor oí mal porque yo estaba sentada un poco de espaldas, o sea, Aureliano me daba a mí la espalda, digamos así, ¿no? Donde estaba Aureliano, estaba sentada yo y Aureliano estaba sentado viendo para acá. Entonces, a lo mejor no oí bien, pero me pareció que dijo que el Marx de algunos de sus maestros era un cadáver. Y entonces, en ese instante, sin haber oído a Elisabetta, me quedé aterrorizada, y aterrorizada porque aparentemente yo voy a hablar de puros cadáveres. Pero ahora que Elisabetta dice lo de que Aureliano rescata perros muertos, ya no entiendo nada. Entonces, ya no sé qué se entiende por cadáver, por muertos, por perros. Ya no entiendo. Entonces, de todos modos, platicando con Paloma hace rato, acerca justamente del tema, porque pues estábamos preocupadas por el asunto, como que llegamos a una conclusión muy padre, yo creo, y es la de que al margen de lo que considere Aureliano acerca de los cadáveres, de los perros y los muertos, que nosotros no íbamos a considerar como cadáver y como muerto a nadie. Y recuperando la tesis de Derrida, de la que hablaron en la mesa anterior,
que es alrededor del libro de realidad de espectros de Marx, pues como que pensamos que mejor recuperar a todos como espectros y como fantasmas. Entonces, no quiero saber, la verdad, no quiero saber si Aureliano considera, a quién considera cadáver y a quién considera muerto, pero yo sí voy a referirme a una lectura, como bien dice Elisabetta, ¿no? Que también me gustó mucho eso, de que lo que Aureliano, de que cuando leemos a Aureliano estamos leyendo, cuando leemos a Aureliano hablando sobre algún autor, estamos leyendo no solamente al autor, cosas del autor, sino también al mismo Aureliano, es decir, lo que Aureliano es y cómo Aureliano dice, que también tiene que ver con lo que dice Aurelia, que en realidad se va construyendo la filosofía mexicana y cualquier otra, ¿no? Entonces, bueno, me lo voy a pasar todo el tiempo haciendo aclaraciones y nunca voy a hablar de nada mejor porque creo que, bueno, en fin, sí voy a referirme a cómo Aureliano lee a Sánchez Vázquez o al libro en el que Aureliano dedica 3 capítulos a Sánchez Vázquez. No creo yo que vaya a leer todo lo que traje porque veo que el tiempo se está pasando muy rápido, entonces pero pues voy a tratar de leer algunas cosas. Y bueno, sí, otra aclaración, ¿no? Dios, pues me lo voy a pasar en eso. El título de mi trabajo me parece que es Celebraciones y Coincidencias. Y como es un título que de hace mucho tiempo, pues creo que no debió haber sido exactamente ese. Sí ese, pero se podían añadir otras 2 palabras, que sería un desacuerdo y una confesión. Entonces, todo eso voy a hacer ahorita. Bueno, entonces, en primer lugar, comienzo diciendo que me da mucho gusto estar aquí para celebrar, según se dijo, los 50 años de docencia de Aureliano, pero yo creo que son más las cosas que se pueden celebrar, que hay que celebrar, y eso es justo una de las cosas que voy a ir viendo en estas líneas. Comienzo marcando 2 coincidencias con Aureliano. Primero, en la facultad. Cuando Aureliano, siendo Aureliano más joven que yo, como decía yo antes, coincidimos algunos años en la facultad, y mi recuerdo de él era como uno de los jóvenes marxistas, alumnos de Bolívar Echeverría. Yo era de las no tan jóvenes marxistas, alumnas de Carlos Pereira. Los 2 coincidíamos en el marxismo, una coincidencia, en el marxismo leído y vivido de distintas maneras, ciertamente. Yo pensaba que no coincidíamos en nada más, pero en las lecturas que fui haciendo y en las rememoraciones que fui haciendo en todas estas semanas para preparar estas notas, me di cuenta de que no era así, de que sí había otras coincidencias. Cuando leí su impresionante libro, Ensayo sobre marxismo crítico en México, Revueltas, Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, libro cuya existencia en verdad celebro, me cayó el 20 de algo que ya imaginaba, pero que lo supe realmente solo leyendo las notas de Aureliano sobre ellos. Supe que también coincidíamos en el cariño y respeto por Sánchez Vázquez y por Bolívar. Debo decir que a pesar de pasado tanto tiempo, me conmovieron los comentarios sobre Sánchez Vázquez, así como sobre Bolívar. Es impactante lo que ahí registra Aureliano, de que entre el 5 de junio de 2010 y el 8 de julio de 2011
perdimos a los dos pensadores marxistas latinoamericanos más originales, agudos y profundos de los últimos tiempos. Con el ánimo de no extenderme mucho, me voy a referir solamente a la parte dedicada a Sánchez Vázquez, considerando el magnífico recuento que hace Aureliano de una compleja biografía política e intelectual que se entrelaza con eventos históricos de trascendencia. Eso es otra cosa que decía Elisabetta, con la que estoy totalmente de acuerdo, que Aureliano no solo habla de la teoría de los pensadores y tal, sino que habla de todo su entorno, de su entorno político, ciertamente, que en el caso de Sánchez Vázquez es realmente interesante, pero también de su entorno afectivo, ¿no? Y eso, como que si alguna vez fueron cadáveres, en la lectura dejan de ser totalmente. La sección dedicada a Sánchez Vázquez incluye 3 artículos del libro. En el primero se refiere a la vida y a la obra del doctor en el marco del marxismo crítico. Contextualiza esta obra desde el horizonte del marxismo en México, del cual dice que no es homogéneo, sino que se divide en 3 vertientes: el marxismo dogmático, el marxismo de cátedra y el marxismo precrítico. Y claro, también está el marxismo crítico, ¿no? Pero el marxismo crítico llega después de los otros marxismos, que serían, digamos, aquellos que merecen ser puestos en cuestión. Desgraciadamente no me va a dar tiempo de desarrollar cada uno de los marxismos y cómo Aureliano los cuestiona, por lo menos desarrollarlo de manera completa, porque es sumamente compleja la argumentación de Aureliano, cosa que por otro lado celebro. Pero sí voy a hacer referencia a esto. El marxismo dogmático, dice Aureliano, es el que no incorpora ideas originales, resultado del análisis concreto de la realidad, sino que incorpora más bien recetas, esquemas, verdades, en general provenientes de los manuales de adoctrinamiento con los que la ex Unión Soviética sustituyó el conocimiento y la discusión de las obras fundamentales de Marx y Engels. Por otro lado, el marxismo de cátedra es el que considera que la revolución ya tuvo lugar y se llama Revolución Mexicana, de modo que los retos que en el futuro debemos enfrentar no son materia de un discurso transgresor como el marxismo específicamente político. Por otro lado, el marxismo precrítico sí entiende al marxismo como un discurso teórico que aporta el conocimiento necesario para la revolución, pero la mayoría de sus autores consideran que la transformación de México puede y debe mantenerse dentro de los cauces institucionales y los espacios que le proporcionan al Estado liberal burgués. Eso necesita de Aureliano. Voy a repetirlo desde el comienzo. Dice Aureliano, consideran que, cito, la transformación de México puede y debe mantenerse dentro de los cauces institucionales y los espacios que le proporcionan al Estado liberal burgués y la lucha política de partidos que participan en las justas electorales. Termina la cita. Para mí, casi me atrevo a decir, no estoy segura, que elegí referirme a estos apartados precisamente por estas ideas de Aureliano acerca de los distintos marxismos. Después van a ver por qué. Dice también Aureliano que el marxismo precrítico no es dogmático, pero que aún no es marxismo crítico. El marxismo crítico es un marxismo, cito, que insiste en señalar que lo importante no es la precisión pura con la que pueda entenderse o aplicarse algún concepto en el curso del análisis contemplativo de la realidad concreta, y que es precisamente crítico porque su apuesta
no se limita al disfrute contemplativo de la realidad, sino se inscribe en su transformación revolucionaria. Termina la cita, fue una especie de paráfrasis. José Revueltas y Sánchez Vázquez son estos marxistas críticos y también otros intelectuales latinoamericanos que por los exilios llegaron a México y a la UNAM entre 65 y 75. Para mí estas referencias que hace Aureliano a toda esta época de la facultad y del marxismo en la facultad, pues realmente parecía que estaba contando mi vida también en la facultad, porque todo esto que ocurrió como cuestiones políticas, digamos, trágicas, que tienen que ver con los exilios, pues sí, ciertamente repercutieron en la UNAM de manera fundamental y también en la Facultad de Filosofía. Entonces, como que fue una mayor riqueza todavía la que se podía vivir en esos tiempos. Después, Aureliano, no quiero ver. Ya me quise rápido. Bueno, luego Aureliano menciona los que considera los tres grandes aportes de Sánchez Vázquez, que son el Estatuto Teórico y Político del Marxismo, la propuesta de la praxis artística como experiencia emancipadora y, en tercer lugar, la confirmación del valor del socialismo. El análisis del Estatuto Teórico y Político está imbricado con el concepto de praxis. Y yo creo que, en realidad, el concepto de praxis atraviesa no solo estos tres temas señalados, sino atraviesa los tres capítulos, el análisis que hace Aureliano de los tres capítulos dedicados a nuestro profesor malagueño, que no se sabe si es malagueño o andaluz, o algo así, no sé. Por considerar a la praxis de especial relevancia, me voy a centrar en el interesante análisis que de él hace el doctor Ortega. Análisis interesante, creo yo, porque visto desde cierta perspectiva, dicho concepto por sí mismo no tendría por qué representar algo novedoso o irrelevante, en realidad. Sin embargo, si se atiende al modo como Aureliano va siguiendo los pasos del doctor Sánchez Vázquez en la propuesta de una filosofía de la praxis, va quedando clara la condensación de símbolos y problemáticas que concentra dicho concepto. Yo fui muy poco alumna de Sánchez Vázquez, sí, alguna vez fue su clase, pero como discrepábamos en algunas cosas, dejé de ir y no conocí demasiado, digamos, sí, conocí sus principales obras y desde luego el relacionar con los manuscritos y el pensamiento estético de Marx y tal, pero en relación con esto es una de las confesiones que voy a tener que hacer. Me voy a saltar algunas cuestiones que son como más de exposición de cómo el concepto de praxis va articulando todo el análisis que hace Aureliano en los tres capítulos. Me voy a saltar algunos párrafos para poder llegar quizá a otras partes que me interesan más. Sí. Sí. En el capítulo titulado Adolfo Sánchez Vázquez en las coordenadas de la desestalinización, este es el tercer capítulo, es claro también el papel que juega la praxis. En este capítulo se hace un interesante análisis de la relación de Sánchez Vázquez con el estalinismo. Comienza refiriendo cuando Nikita Khrushchev, líder entonces del PECUS, leyó el histórico informe en el que denunciaban, cito, los excesos y desviaciones a los que había conducido el régimen soviético bajo el liderazgo de Stalin entre 1929 y 1953. Termina la cita. Bajo este ímpetu se revisó el significado del socialismo para encontrar en él su perfil humanista,
expresado desde luego en la noción de praxis, entendida como actividad creadora y transformadora. Y en el tercer capítulo, dedicado a Sánchez Vázquez, también es central el papel de la praxis, y no puede ser para menos, dado que es un capítulo dedicado, por un lado, a las posiciones de Lenin ante la revolución, y por otra parte, a las críticas de Sánchez Vázquez al que llama el teoricismo de Luis Althusser. Antes de entrar en la argumentación, antes de que Aureliano entre en la argumentación, se hace referencia a algunos discípulos de Sánchez Vázquez, entre los que me incluye, lo que le agradezco realmente, porque en este tipo de referencias o en este tipo de listas, habitualmente no solo no se me incluye a mí, sino que no se incluye a ninguna mujer. Las mujeres como que desaparecimos de ser discípulos de Sánchez Vázquez o de ser marxistas. No había mujeres marxistas en esa época, seguramente, pero en cambio Aureliano, bueno, me incluye a mí. Sin embargo, lo que no le agradezco es que nos llame marxistas precríticos. No voy a discutir este punto, se los dejo a ustedes. Me parece de gran interés las referencias a la relevancia del pensamiento de Lenin, tanto en Sánchez Vázquez como en Luis Althusser. Y por lo que pude darme cuenta, también para Aureliano, el de Lenin es un pensamiento fundamental. Esto yo no lo sabía y realmente es otra de las felices coincidencias con nuestro homenajeado. Y a propósito de Lenin, quiero decir que una de las razones por las que me interesó el pensamiento althusseriano sí fue un cierto rigor teórico, pero este cierto rigor teórico a mí me parece que no tendría por qué llamarse ni teoricismo, porque teoricismo tiene un tufo muy negativo, sino que tal vez en algunas ocasiones esta cuestión del rigor teórico puede ser una gran ventaja, y yo creo que en este caso y en esta época ese rigor teórico permitía, pues como remitiéndonos a frases hegelianas también, pues permitía que no todos los gatos fueran patos. Pero también y sobre todo seguí, digamos, esas posiciones porque me sentí claramente interpelada por esa teoría para sumergirme en la práctica política. Y debo decir que mi caso no fue el único. Y más aún, los pocos althusserianos que sobreviven y que conozco, la mayoría argentinos, ciertamente, se caracterizan por su compromiso y por su militancia política. ¿Quién sabe si además de eso sean hiperteóricos y siguiendo altamente el rigor teórico, pero sí con gran compromiso y militancia política? Pero bueno, pasando a otra cosa, y antes de terminar, quiero dar las gracias a Aureliano por su brillante manera de estudiar y escribir sobre la obra de Sánchez Vázquez, ya que me permitió, y esta es la confesión que quiero hacer, que a estas alturas, de verdad lo digo, por eso es una gran confesión, comprender la importancia que tiene y puede tener la filosofía de la praxis que nuestro maestro atendió con tanto cuidado. Y ahora sí, ya para terminar, se me cansan las manos, ya para terminar, quiero referirme a algunos comentarios del doctor Ortega acerca de sus maestros. Dice que el marxismo de Adolfo Sánchez Vázquez conserva, frente a una buena parte de los marxistas de ayer y hoy, una constancia y una solidez teórica poco frecuentes. De manera semejante se expresó de Bolívar Echeverría. Dijo que Bolívar jamás escuchó el canto de las sirenas posmodernas, ni consideró el marxismo como algo del pasado. En épocas en que la intelectualidad académica y mediática se volcó en masa y desesperadamente hacia la idea, dice Aureliano, del fin de la historia,
el liberalismo económico y la democracia sin adjetivos. Esta cita está tomada, me parece, de un artículo que publica Aureliano en un libro que edita Stefan. Creo que sí. En fin, sí, creo que sí, estoy casi segura. Y por otro lado, de los dos puntos de Bolívar y de Sánchez Vázquez, dice que son los dos pensadores marxistas latinoamericanos más originales, agudos y profundos de los últimos tiempos, lo que no es poca cosa, dice, en un medio intelectual todavía tan afecto a las modas y novedades provenientes del mercado filosófico metropolitano, dice Aureliano. Lo que yo celebro, que es una celebración más, es que exactamente las mismas palabras se pueden decir acerca de Aureliano y yo las suscribo. Si en la primera década de este siglo, cuando Aureliano hizo estos comentarios de sus dos maestros, de Bolívar y de Sánchez Vázquez, el medio intelectual era afecto a modas y novedades, hoy, ya avanzada la tercera década de este siglo, en tiempos en que la moda en el mundo es que gobiernen bravucones como Milei y otros que sabemos, asumirse como marxista es una osadía cercana al heroísmo. Así pues, por sus 50 años, por su obra y por ser siempre consecuente consigo mismo, felicito con gran afecto a Aureliano. Muchas gracias.